¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx. Ay, debieron enseñarnos del Afore en la escuela. Si tú también has pensado eso, entonces debes seguir Ahorra que Puedes, la guía del retiro. Consejos, memes y respuestas a todas tus dudas sobre ahorro para el retiro. Y claro, más divertido que en la escuela. Búscanos en redes sociales como Ahorra que Puedes o entra a nuestro sitio aqp.mx. Mayard Abogados Laborales presenta. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el 88.9 Noticias. Gracias por acompañarnos, Romina, Claudia, Marilena. Y es lunes y como todos los lunes nos da muchísimo gusto saludar a nuestro abogado laboral, César Mayard Cárdenas, socio director del despacho Mayard Abogados Laborales. César, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Male, buenas noches, muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, César. Oye, muchas gusto. Preguntas en materia de outsourcing. Hay industrias que todavía tienen muchísimas dudas cómo se van a aplicar estas nuevas reformas que están saliendo. Tal es el caso del sector pues de automóviles, vehículos. ¿Qué pasa con este sector y la aplicación del outsourcing? Mira, Male, por desgracia seguimos con el REPS atorado, con los registros muy difíciles de lograr, de conseguir los folios y con una confusión tremenda en cuanto a los criterios y la interpretación de la ley por parte de los particulares, de los abogados y de la autoridad por otro lado. Repitiendo como lo he hecho en otras ocasiones, bueno, lo que dice la ley es una cosa, lo que dice la autoridad del público es otra cosa. Muchos sectores de diferentes industrias, como bien dijiste, por ejemplo, la del transporte en general, pues bueno, el argumento que ellos están utilizando en este momento es que ellos, por supuesto, que no son un servicio especializado. Y bueno, visto desde un punto de vista muy particularizado, pues sí son un servicio especializado en este sentido. Ahora es tan especializado que es el de prestar el transporte de fletes, por decir un ejemplo, ¿no? Pero por el otro lado, lo que ellos argumentan es que no están poniendo a disposición personal. Entonces la ley dice cuando dispongas o pongas a disposición personal. Y aquí quiero llegar con esto. Como bien lo sabemos, la tecnología todavía requiere por lo menos de una persona para que manejen los camiones o los automóviles o los diferentes tipos de transportes los que se están utilizando. Los objetos sociales, que bien sabemos que resultan más importantes para determinar si es la prestación de un servicio especializado, pues bueno, el argumento que este tipo de industrias hacen es, bueno, yo estoy poniendo la herramienta de trabajo, el objeto dice que estoy poniendo a disposición transporte, no en ningún momento personal. Entonces existen este tipo de confusiones. Insisto, como les dije la vez pasada, hay que atender al caso en concreto. No es lo mismo el transporte en general que un taxi, por decirlo así, para ser más específico, que un flete de frutas o que un camión de transporte de personal. Entonces hay que atender al caso en específico. Esto está muy confuso, hay que seguir asesorándonos bien. Insisto, tiene implicaciones fiscales y penales, pero recordemos que es una reforma de naturaleza laboral. Lo que se reforma en un principio, o el génesis es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, por favor, les pido, no necesariamente conmigo, yo encantado de atenderlos, pero acérquense o asesórense de su abogado laboral, por supuesto que acompañado de su fiscalista y penalista, para que sea una asesoría multidisciplinaria. César, muchas gracias por esta entrevista. ¿Podrías mencionarnos, César, por qué es tan importante la revisión de la subcontratación, del nuevo marco legal en estas industrias determinadas? ¿Qué impacto pueden tener? Pues no solamente en los grandes sectores, sino también en las cadenas de producción del país. Son considerados como servicios comerciales en general. Los servicios comerciales en general, bueno, por supuesto que siguen existiendo. Hay que ser muy claros en que los actos de comercio no se acaban. No nos dejemos guiar por la autoridad en el sentido de que ahora cualquier acto de comercio deriva de una relación de trabajo. Bueno, no podemos ser tan exagerados. Por otro lado, sí hay que registrarnos porque podemos tener la implicación de que por criterio de un inspector que puede o no estar preparado, imaginémonos que no está preparado, llegue y para él no es deducible y no es un servicio especializado y te cancelas ellos, te multa y bueno, pues ya no puedes facturar. Entonces, esas son las cosas en un principio con las que tenemos que lidiar y con las que tenemos que estar muy preparados para que sepamos atender una inspección de la Secretaría del Trabajo, una inspección del SAT, una inspección del IMSS,
que ahora vienen aparejadas y como ya todos sabemos, tienen un sistema complementario entre ellas que las ayuda y bueno, es una auditoría mucho más a fondo y mucho más agresiva y recaudativa de lo que eran anteriormente. Las auditorías ahorita al 100% están prácticamente yéndose, las del IMSS y la Secretaría del Trabajo a las cuestiones de subcontratación y las del SAT a los traslados del impuesto al valor agregado, del IVA. Muy interesante, César. ¿Qué hacer rápidamente? Estamos por terminar la entrevista, pero ¿qué hacer a todas las personas que están teniendo complicaciones en el registro? ¿A dónde acuden? ¿Con quién se quejan? ¿A quién le hablan? Si quieren comunicar conmigo, con mucho gusto que lo hagan. Ya saben que yo siempre estoy a sus órdenes, nosotros los asesoramos, los ayudamos con el registro incluso. Tenemos ahorita por la naturaleza y la premura del registro, estamos ayudando a los clientes a llevar a cabo sus registros 24 horas al día porque hay veces que está tan saturado el sistema que se tiene que hacer de madrugada. Compártenos tu página o compártenos tu contacto, César. Por supuesto que sí, mira, mi correo es cesarm@maillard, es mi apellido, es M de mamá, A de Alfonso, I de Ignacio, L de Lalo otra vez, A de Alfonso, R de ratón, D de dedo.com.mx, cesarmaillard.com.mx. Perfecto, pues ya lo tiene, un verdadero experto en temas laborales que le va a ayudar seguramente a resolver todas sus dudas. Muchas gracias a César Maillard Cárdenas. Él es socio director del despacho Maillard Abogados Laborales. Y nos vemos el próximo lunes con más información de este tipo y más consejos, César. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Maillard Abogados Laborales presentó. Y siempre agradecidas con ustedes porque continúan aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a platicar con la vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, Nieves Lanzagorta. Buenas noches. Gracias por compartir con nosotros esta reflexión, este análisis sobre el rendimiento histórico que tuvieron las AFORES y cómo nos beneficia a quienes tenemos nuestros ahorros en una AFORE. Hola Claudia, buenas noches. Mil gracias por la invitación. Buenas noches a las tres y a todo su auditorio. Encantada de seguir platicando de este tema. Entonces, bueno, lo que sucedió fue que efectivamente los mercados estuvieron subiendo y bajando en forma bastante errática, pero bueno, los comités de inversiones de las AFORES, que están súper especializados y muy profesionales, lograron mantener el buen rumbo y no solo eso, sino obtener los mejores resultados en favor de los trabajadores. Y ahí creo que es importante porque la volatilidad fue global, ¿no? O sea, este dato del que hemos hablado pues es un comparativo internacional de la OCDE, de los países miembros de la OCDE que tienen sistemas de pensiones de capitalización individual, y México obtuvo el primer lugar en rendimientos para los países de la OCDE. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que los equipos de inversión en México hicieron su trabajo, se enfrentaron a la misma volatilidad que se enfrentaron en el resto de los países y obtuvieron el mejor resultado. Nieves, buenas noches. Te saluda Romina Román con muchísimo gusto, por cierto. Oye, ¿se puede saber qué tipos de inversión fueron las que permitieron este aumento tan importante en los rendimientos que ofrecen las AFORES? Claro que sí, Romina. Yo creo que la importancia es la diversificación precisamente. Tanto la renta variable, los instrumentos de renta variable como los de renta fija dieron un rendimiento especialmente importante. En particular, en México los instrumentos de renta fija tuvieron un rendimiento relevante, pero también los movimientos y la diversificación que realizaron. No es un instrumento en particular, porque de hecho cada AFORE invierte de forma distinta y cada FIEFORE también, dependiendo del grupo de edad, está enfocada en distintos instrumentos. Nieves, muy buenas noches. Te saluda Marielena Vega. Oye, como vicepresidenta de la AMAFORE, ¿tú crees que estos rendimientos, esta situación, se seguirá dando en los próximos años? Y esto ya lo habíamos visto con anterioridad. Es muy difícil prever rendimientos futuros. Creo que lo que podemos adelantar es que efectivamente la profesionalización de los equipos y las características de las inversiones lograrán seguir dando un gran resultado en favor de los trabajadores. Y efectivamente también se ve difícil que vuelva a ver la volatilidad que permitió alcanzar un número tan alto en este año. Sin embargo, yo creo que podemos confiar en que los rendimientos se mantendrán consistentemente por encima de la inflación en el largo plazo. Creo que es importante recordar que las inversiones del ahorro para el retiro son de largo plazo y nuestro objetivo no es de un año o dos. El objetivo del rendimiento de los fondos de pensiones es de
40 años, que es más o menos lo que dura la vida laboral de un trabajador. Nieves Lanzagorta, como vicepresidenta de la Amafore, ¿puedes por favor compartir con nosotros si este resultado histórico en los rendimientos fue producto de la reforma al sistema de pensiones, Nieves? El gran resultado que trae la reforma consigo es que los requisitos para obtener estos recursos, estos ahorros en forma de pensión se flexibilizaron, ¿no? Muchas más personas vamos a poder alcanzar una pensión gracias a este cambio en las reglas, a esta reforma, y esta pensión va a ser mejor porque efectivamente empezaremos a partir del 2023 a ahorrar mucho más dinero, ¿no? Y con este cambio en lo que estamos ahorrando, tendremos mejores pensiones. El tema de los rendimientos, la verdad es que es algo que se ha venido profesionalizando desde el que se creó el sistema hace ya 24 años. El jueves cumplimos 24 años de la creación del sistema. Y todas las inversiones empezaron siendo en deuda gubernamental y poco a poco se ha ido migrando a portafolios más sofisticados y a inversiones más complejas que permiten que contribuya el rendimiento en cerca del 30% de la pensión de cualquiera de nosotros. Esto quiere decir que la parte de cómo se invierten los recursos es bien importante, no es derivada necesariamente de la reforma actual, pero sí de un trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de muchos años para que el 30% de lo que constituye nuestra pensión sea obtenido por rendimientos. Nieves, pero si nos pudieras contar cómo podemos sacarle provecho, de qué manera le afecta a quien no está en la Afore y cómo nos comunicamos, cómo la gente se entera de todos estos beneficios que están teniendo en términos de rendimientos. Mira, lo que creo que es bien importante es saber que efectivamente es un instrumento de inversión que está muy accesible. En realidad tendemos a pensar que no, pues quién sabe cómo llega el dinero ahí, quién sabe cómo lo saco. Y es muy sencillo. En realidad hacer una transferencia a nuestra Afore como ahorro voluntario es algo muy simple que se puede hacer desde una página de internet como es la de ESA o como la aplicación de Afore Móvil, o incluso en tiendas de conveniencia podemos hacer depósitos en efectivo en nuestro ahorro voluntario. Los invito de verdad a que conozcan más de cerca su Afore y la valoren como una alternativa de inversión de más corto plazo también, que nos ayude a entender mejor cómo funciona, a conocerla mejor y ir sacándole mayor provecho. Nosotros tenemos los canales de Amafore oficiales en redes sociales, nuestra página de Amafore, pero además desarrollamos una página que se llama Ahorra que Puedes, en la que puedes consultar en forma súper sencilla, súper digerida, un chorro de ideas y de alternativas de cómo invertir mejor nuestros recursos y cómo conocer mejor y entender mejor nuestra Afore. Muchísimas gracias, María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de la Amafore. Gracias por esta explicación, por demás relevante para que los trabajadores conozcan, por supuesto, las condiciones y las formas en las que se están manejando sus ahorros. Gracias, Nieves. Muy buenas noches. Mil gracias a las tres. Buenas noches y saludos a todo el auditorio. Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor y es un gusto presentarles la conversación que vamos a tener con Sergio Vignardi. Él es editor de la revista Potencial Humano y director de marketing y comunicación del Grupo RO, que es un grupo que participa en diferentes sectores precisamente del capital humano. Gracias, Sergio, por esta entrevista para Salud, Dinero y Amor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Sergio. Cuéntanos, por favor, cómo es que surge la publicación Potencial Humano y cuál es su propuesta vinculada con el área de recursos humanos, con todos los sectores en los que participa el Grupo RO, del cual eres parte. Claro que sí, con mucho gusto te platico. Mira, Revista Potencial Humano es una historia muy curiosa porque es un concepto que nace precisamente de una crisis editorial. En un momento donde muchos de mis clientes que proporcionan servicios corporativos me decían, sabes que mi campaña no está haciendo ruido, siento que no se ve, etcétera, etcétera. Aun cuando estábamos anunciados en algunos de los medios impresos más importantes de México. Entonces, lo que se nos ocurrió fue hacer un medio editorial que rompiera todos los paradigmas alrededor de lo que es un medio impreso. A través de cómo íbamos a hacer esto, a través de innovación en varios sentidos. Por un lado, está el concepto neurosensorial, digamos, acoplado en un artículo impreso de lujo que viene siendo esta revista. Por otro lado, en cuanto a la distribución, y poniendo el medio en las manos de la gente con poder. Ese es el concepto. Sergio, te saluda
saluda Marilena Vega. Oye, hablar de capital humano en México, estamos hablando de qué mercado, de qué segmento, ¿cuáles son las directrices o problemáticas que visualizan? Al respecto de esto, la tercera fase de innovación que tiene que ver con el concepto editorial, porque nuestros ejes principales son liderazgo, recursos humanos, jurídico y compliance legal. Sobre todo lo que nos interesa hablar en la revista es precisamente del potencial humano de cada persona en cada sector diferente. Nuestra idea es encontrar esa visión del capital humano extraordinario mexicano que sirve para enaltecer cada vez más el nombre de nuestro país en diferentes rubros. Gracias, Sergio. Buenas noches. Te saluda Romina Román y es cierto, las nuevas tendencias parece ser que están dejando a un lado a los medios impresos, incluso a la televisión abierta, y se están enfocando mucho más hacia las redes sociales y a la radio. Entonces, si nos pudieras decir tú como experto en mercadotecnia, en marketing, ¿hacia dónde nos dirigimos y qué veremos hacia el futuro, Sergio? Mira, sin duda es una mezcla, porque ni vamos a ser 100% digitales, ni nos vamos a quedar en los medios tradicionales, pues porque estaríamos ya fuera de época, ¿no? Entonces, esto es una combinación completamente híbrida entre el marketing tradicional y el marketing digital, por supuesto. Sergio, muchísimas gracias. Quisiéramos que nos platicaras un poco recursos humanos, desarrollo de capital intelectual. ¿Qué es lo que ustedes han observado en estos años de edición de la revista? Mira, observamos que hay un gran potencial humano, pero al mismo tiempo también desde la parte de recursos humanos creemos que hay que renovar todas estas estrategias de contratación y de identificación del talento. Entonces creo que tenemos que renovarnos en cuanto a eso, en cuanto a cómo seleccionamos, cómo identificamos, cómo valoramos y cómo retribuimos además el capital humano, porque ya no se trata tampoco nada más de ganar dinero, sino de tener un nivel de vida aceptable, cómodo, gratificante, donde puedas disfrutar de la vida misma y de la gente que te rodea. Una visión muy interesante. Muchas gracias a Sergio Vignardi. Él es editor de la revista Potencial Humano y director de marketing y comunicación del grupo RO. Gracias a ustedes, ha sido un placer y gracias por invitarme. Gracias nuevamente y quédese con nosotros aquí en Salud, Dinero y Amor. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.